Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1. Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh buen Teófilo, para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te engendrará un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo preparado. Y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte este evangelio. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviera en el templo. Y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo: Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, que era llamada la estéril,
porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la criada del Señor, cúmplase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi salud, porque miró a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su criado, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo: No, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos que fueron desde el principio sus profetas, salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo testamento, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el amanecer, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y era confortado del Espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Lucas capítulo 2. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho, siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos
para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente hubo con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, y en el hombre buena voluntad. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, y el Señor nos ha mostrado. Y vinieron aprisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando sus padres trajeron al niño Jesús al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, lumbre para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban fuera de sí de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salud de Dios. Y decía a los de la multitud que salía para ser bautizados de él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios aun de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y ellos le preguntaban, diciendo: Pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No oprimáis, ni acuséis falsamente a nadie, y estad contentos con vuestros salarios. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones si él sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego, que nunca se apagará. Y amonestando muchas otras cosas, anunciaba el evangelio al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Adi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorín, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliaquim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor, que fue de Seruc, que fue de Ragau, que fue de Pelec, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfasac, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalén, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maalaleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Lucas capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue agitado del Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado del diablo, y no comió nada en aquellos días, los cuales, pasados, después tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete detrás de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor Dios tuyo adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre las almenas del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán para que no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí les enseñaba los sábados. Y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen. Y la fama de él se divulgaba en todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose luego, le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él, riñéndoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y el pueblo le buscaba, y vinieron hasta él. Y le detenían para que no se apartara de ellos. Y él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la multitud. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que vinieran a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces
que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora tomarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijera a nadie, mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. Pero tanto más se extendía su fama, y se juntaba grande multitud a oír y ser sanada por él de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos, y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban por dónde meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual viendo la fe de ellos le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, pues si lo hace, rompe el nuevo, y el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Lucas capítulo 6. Y aconteció que pasando él por los sembrados en el sábado, segundo del primero,
sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído? ¿Qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, y dio también a los que estaban con él, a los cuales no era lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñó. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal, salvar una persona o matarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restituida sana como la otra. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, aun para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro, será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que hace malos frutos, ni árbol malo el que hace buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre piedra. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre piedra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniera y librara a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las personas que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció el día después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo.
Y salió esta palabra de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y envió a Jesús diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, dad de las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi ángel delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, y que dan voces los unos a los otros y dicen: Os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó uno de los fariseos que comiera con él. Y entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual soltó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, y ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer:
tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchachas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola: Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.